Aula Cultural Loyola ECA, un espacio de encuentro que va contigo. Pero hay niños que no tienen a su papá, viven en el olvido de esta sociedad, trabajan noche y día hasta no poder más, debemos protegerles. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol, hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra aula cultural Loyola ECA. En este mes de abril celebramos el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil y para ello tenemos a Esa Ullah-Khan. Esa estudia periodismo en la Universidad de Punjab, en Lahore, y en 1967, con 19 años, aún con sus estudios de periodismo sin acabar, se encontró a un anciano, un católico, al que quiso ayudar a cruzar la calle. El hombre hablaba un dialecto que no conocía, pero le entendió que lo que deseaba era morir. Con lágrimas en los ojos, le contó que el dueño de su fábrica de ladrillo se disponía a vender a sus 2 hijas adolescentes, a las que violaba continuamente. Este encuentro le permite conocer las condiciones de esclavitud de algunos trabajadores de Pakistán. Tras este encuentro, Esa abre los ojos a una realidad abrumadora de esclavitud por deudas en su país. Se compromete con la causa de ese hombre, escribe un artículo que causa un gran impacto y consigue liberar a la chica. Pero para su sorpresa, a la semana siguiente, más personas lo esperaban a su puerta con historias semejantes. Asumió rápidamente la misión de formar a quienes se le acercaban sobre sus derechos y el trabajo forzado, que estaba muy extendido en la región. Denunció la relación entre los propietarios de las fábricas de ladrillos, la policía y los líderes políticos. Relación que convertía la lucha por la liberación de los esclavos en algo difícil y peligroso. Muchísimas gracias, Esa Ullah-Khan, por concedernos esta entrevista. Y a continuación les voy a presentar a Nuria, que ella es nuestra traductora. Ella pertenece a Encuentro y Solidaridad y ella es la responsable de la Casa de Emaús en Madrid. Les presento también a la presidenta de la Asociación del Patio de la Escultura, que es quien va a realizarle la entrevista. Muchísimas gracias. A todas y a todos, desde ya muchísimas gracias por este espacio que están usando para compartir con nosotros, con el Centro Loyola, con Radio ECA y con el Patio de las Culturas. Bienvenido y bienvenida Nuria y Ullah-Khan, un señor a quien nosotros consideramos de la casa por su trabajo, un trabajo respetado y admirado por toda Canarias, ¿verdad? Hemos tenido la suerte ya de contar con Ullah-Khan en varias ocasiones aquí en Gran Canaria, ¿verdad? A través de Encuentro y Solidaridad, justamente. Y bueno, la presentación creo que habla por sí sola. Es un luchador, es un guerrero, pero de la paz, que casi sin querer queriendo, y ahora más queriendo, está luchando en favor de la libertad de los niños, de la salud de los niños, de la alegría, de la paz y la felicidad de los niños. Y preguntarte un poco, Ullah-Khan, ¿cómo nace el Día contra la Esclavitud Infantil? Que nos hables un poquito también de Isaac Masih, porque vos lo conociste, y que le cuentes a toda la gente que te escucha cómo es este tema de la esclavitud infantil y cómo tuvo que ver aquel niño Isaac Masih en este tema. Iqbal Masih, a child who was 4 years, he was forced to work and make carpet. Iqbal Masih era un niño de 4 años obligado a hacer alfombras. Because his parents sold him to carpet industry and he was making
carpet. And when he was 6 a year, he was working. And when he was 10 years, I freed him. Él con 4 años fue vendido por sus padres a la industria de alfombras, estuvo haciendo alfombras y a los 10 años San Ullah Khan consiguió liberarle. After freedom, that was our organization program that children should have education, because education is very important. Without education, we cannot protect any child, and he started education in one of my schools. Después de ser liberado, el programa de su asociación, el BLLF, era liberar a los niños a través de la educación. Los bolis, la educación son fundamentales y Iqbal comenzó a estudiar en una de las escuelas del BLLF. Iqbal was not the first child who got freedom from carpet industry. There were many who was freed before Iqbal and were studying in our school, but also children from other sectors like brick factories, agriculture, they were also studying in our school. Iqbal no fue el primer niño liberado, muchos otros habían sido liberados antes y también estudiaban en sus escuelas, y no solo de la industria de las alfombras, también de la industria de los ladrillos o de la agricultura. First I opened a school close to his house, but that school was burnt by the carpet owners and mafia. And then his mother came to me that you should adopt this child, and because I cannot protect, I cannot educate him. And then he started to live with me. Al principio se abrió una escuela muy cerca de la casa de Iqbal. Ahí estudiaba él, pero la industria de las alfombras, la mafia que hay detrás de esa industria, quemó la escuela. La madre se dio cuenta que no podía cuidar a Iqbal, no podía protegerle y le pidió a Ehsan que cuidase de él, que se quedase con él para poder protegerlo. He was Catholic Christian, we are Muslim, but there is no difference between Catholic or be Muslim, because children are children. They are not Muslim, they are not Christian, they are children. Iqbal era católico, era cristiano católico, Ehsan musulmán, pero eso no importaba. Los niños no son ni cristianos ni musulmanes, son niños. My sisters, who were taking care of him, making clothes for him, food for him, everyday activity, but in spite of that, he had his own room where he was living. Eran las hermanas de Ehsan quien cuidaban de Iqbal y que preparaban pues la comida, sus ropas. Iqbal tenía en su casa, en su misma casa, su propia habitación. So he started education close to my office, and he completed 4 classes in 2 years. Estudiaba ahora cerca de su nueva casa y Iqbal consiguió estudiar lo que son 4 cursos en 2 años. In the beginning, he was very frightened. He was not able to speak with everyone. He used to be sometime not ready to go outside, but due to training and pedagogic training, and he got courage, and he used to go and free other children. Al principio Iqbal era incapaz de hablar con otros, a veces ni de salir a la calle, pero gracias a un acompañamiento y a una educación, una cercanía pedagógica también, Iqbal pudo ir ganando fuerza y coraje y ser capaz de liberar también él a otros niños. I have freed thousands of children, but Iqbal was the only child who was freed from slavery and living with me in my house,
and also same age, my niece was also in this house. Él ha liberado a miles de niños antes. Iqbal fue el único que compartió con él su hogar, vivía en la misma casa, tenía la misma edad que sus sobrinas, pudieron ahí compartir ese tiempo. Her name was Fatma Rasool, and they were very much playing, discussing, going out, and sometimes once a week they used to go with me to have some lunch or dinner in some restaurant. También él tenía sus actividades y una vez a la semana solían ir juntos pues a comer a un restaurante, a estar juntos, a alguna actividad compartida. To take lunch in restaurant, it was part of the education, because slaves, they believe that they are nothing, they have no position, they have no respect, they are not like a human being. To bring Iqbal and my niece to some good restaurant, it was part of education that he should feel that he is the same like other children. Eso de salir de vez en cuando a un restaurante era parte de la educación, porque los niños esclavos no se sienten ni como personas ni como seres humanos, se sienten que no son nada y se lo han hecho sentir así muchas veces. Entonces eso de ir con su sobrina y con Iqbal a comer un día a un restaurante le hacía sentir un niño como tantos otros niños, ¿no? Una persona que merece respeto. This education, when he visited Sweden and America, he was very but he knew how to eat with fork and knife and how to eat in restaurant, and they were surprised at how a child who was slave, he can use this modern things to eat. Dice que cuando luego viajó a Suecia y a Estados Unidos y ahí estaba en algún restaurante, mucha gente se sorprendía, ¿no? Que un niño esclavo pudiese manejar el cuchillo y el tenedor y saber manejarse de esa manera. And this helped him very much to be mixed with the new society. Esto le ayudó también a poder integrarse con una sociedad muy diferente, una nueva sociedad a la que estaba conociendo. And, he was invited in Sweden by the trade union, Central Trade Union called LO, and also I nominated him for an international award in America. En Suecia fue invitado por un sindicato llamado ELO, junto con ESAN e Iqbal. Fueron invitados allí a hablar y además ESAN le nominó a un premio en Estados Unidos, un premio de derechos humanos. And in Sweden he spent almost 1 month, and also after that he went to America, Boston with me, and he got this prize. En Suecia estuvo un mes y después viajaron a Estados Unidos, a Boston, y él recibió el premio que le había nominado, le dieron ese premio. So he perfectly trained and got education, not only books, but also he knew about the behavior, he knew how to adjust himself in a new society. So he didn't know much English, but he learned some words of English when he was traveling with me. Iqbal no solamente había recibido educación de los libros, sino también cómo comportarse, cómo enfrentarse a una nueva cultura, en una nueva sociedad en la que estaba, y hasta inglés, que sabía muy poquito, ¿no? Comenzaba a aprender algunas palabras. Because for me, freedom is not charity. Freedom means the child, the person or woman, she should be aware about her rights, and also he should respect herself and feel herself or himself
that he is an equal person. La libertad para esa no es solamente como una manera de caridad, es una manera de ser consciente de los derechos que cada persona tiene, ya sea un niño, un hombre, una mujer, ser consciente de ellos y respetarse también a uno mismo. Iqbal, because he was living in my house, he has got more attention, but this process was for all children. The children in our school, they were getting also same type of education, consciousness building, and also about food. We used to have at least once a month a food party where they try to learn how to eat in other society. Es verdad que Iqbal al estar con él tuvo más atención, pero realmente este proceso de educación y de conciencia lo tienen con todos los niños. También lo tienen en sus escuelas, donde quieren trabajar tanto la conciencia de los propios derechos como aspectos como este de la comida, para poder enfrentarse a otras culturas y otras sociedades, ¿no? A una vez al mes hacen como una especie de fiesta de la comida para poder trabajar estas cosas. Because for me, it was very difficult to differentiate between one group of children and another group of children. For me, all children should have same level of education, on a level of respect, level of attention. No se puede distinguir entre unos niños y otros niños. Todos los niños tendrían que tener el mismo nivel de educación, de formación, de respeto. Hola, una pregunta. Siempre hablas acerca de los niños, de la esclavitud en la que viven los niños, pero yo quisiera preguntarte a vos, ¿cómo es cómo es la vida de un luchador que, si no me equivoco, no puede entrar a su propia tierra? My life is same, because when I was young, I didn't know what is slavery, what is the problem, how people they don't have a good job, how they can live. I was not aware. Cuando él era joven no era consciente de ninguno de estos problemas, no sabía mucho ni de temas de trabajo, ni de esclavitud, no había abierto los ojos. After 18, 19, I was a child like a good family child and have everything. But when I met one slave and freed his daughter and his family, after that, I understood that we are two different people. Con 18, 19 años era como un joven más de una buena familia, pero fue con ese encuentro que habéis comentado antes de ese esclavo, y cuando pudo liberar a las hijas de este hombre y a la familia fue cuando se hizo consciente de esa realidad. I'm struggling since 55 years, and still I'm thinking just I have only taken one step. Dice que lleva 55 años luchando y cree que por ahora solamente ha dado un paso. I freed millions of people, men, women, children, and from brick factories, from agriculture, from stone quarries, from domestic labor, from carpet industry. He liberado a millones de personas y de distintos campos que trabajan en los ladrillos, en las alfombras, en la agricultura, en el trabajo doméstico. When I used to free any family, I first used to think that after freedom, what will happen with their children? How we can educate the children? Pero después de liberar a una familia siempre piensa, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños? Necesitan educación. Because freedom is with this one. If children don't have this one,
you can give everything which you want, money or cars, anything. They can live in a good condition, but their fear inside their mind, unconscious, will never disappear. Dice que liberar a una persona se hace a través de la educación, a través de un boli como símbolo, ¿no? Y es verdad que a un esclavo le puedes dar coche o dinero, pero que si no se trabaja un proceso educativo, el miedo se mantiene de una manera inconsciente y la persona sigue siendo esclava. 25 years, I just struggled for the recognition of slavery in Pakistan, because no court, no society, and no the other religious groups were ready to accept that people live in slave people live in Pakistan. Durante 25 años ha luchado para que se reconozca que hay esclavitud en Pakistán, porque la realidad es que ningún juzgado, ni gobierno, ni sociedad reconocía que la esclavitud era un hecho, era una realidad en Pakistán. Muslim was saying that I'm anti-Quran because in Quran the 5 fingers are not equal. In society, some people are high, some people are low. So it is a system. So to fight against such system, it is against the religious education. Dice que muchos musulmanes le decían bueno, que los 5 dedos de la mano son diferentes, que las desigualdades son así, que en el mismo Corán se plantea que a lo mejor no todo el mundo tiene por qué ser iguales. De alguna manera su lucha también le hizo enfrentar contra algunas escuelas religiosas, ¿no? Contra alguna enseñanza religiosa. Christian was saying that I am against Bible because Bible says that the person who provide you bread and butter, you should obey him or her. Cristianos también le decían que también él estaba contra la Biblia porque, bueno, pues porque quien te da pan y mantequilla o pan y quien te da de comer de alguna manera, tú le debes obedecer y respetar, ¿no? Como esa idea, y por eso también le decían que él iba contra la Biblia. Hindu was saying that the people are divided in a caste system. Some caste has the right to rule, or some caste has to serve the people. So this is against the Gita. También desde el hinduismo le decían que él estaba contra la Gita, que el sistema de castas, ¿no? Porque el sistema de castas implica que hay unas castas que tienen que gobernar y hay otras castas que tienen que obedecer, y también era como una manera de ir contra esta idea. The government used to say that I'm a troublemaker. I'm instigating people to break the system. El gobierno le decía que él era un generador de problemas, que invitaba a la gente a rebelarse y a ir contra el sistema. And the politicians saying that I'm a communist because I'm instigating for revolution. Los políticos le decían que era comunista porque estaba instigando a una revolución. And communists was saying that I am anti-revolution because I am by freeing, giving education, I am minimize their hatred, which is very important to bring revolution. Y los comunistas le decían que era un contrarrevolucionario porque de alguna manera esto de liberar y educar hacía que se perdiese ese odio, esa rabia necesaria para la lucha de clases, o sea que también era contrarrevolucionario. For 25 years, from 67 to up to 1988, I was alone. I have no support from anywhere except my parents and my brothers. Dice que toda su lucha hasta que marchó de Pakistán, desde que comenzó hasta que se marchó, ha luchado solo. Su único apoyo prácticamente eran sus padres, su familia. After that, I started, when I got this decision from the highest court of Pakistan, Supreme Court we call it, and then I started to
fight to get the law against slavery. 25 years, I only fought to recognize slavery in Pakistan. Okay. Durante 25 años durante 25 años su objetivo fue que se reconociese la esclavitud en Pakistán y que se recogiese que eso era ilegal. And after that, I started to fight heavily law against slavery, and I got law against child labor in 1991, and then I got law against slavery in 1992. Su lucha era para que hubiese una ley contra el trabajo infantil, contra la explotación infantil, contra la esclavitud, y esas leyes las consiguió en el 91 y en el 92. So this struggle is very long, and still it is very long to reach the destination. Dice que la lucha ha sido muy larga y es muy larga y aún queda, ¿no?, para llegar al objetivo. Iqbal Masih was freed after the law in 1992, and then I started to give education and all human status. Dice que Iqbal fue liberado después de esa ley que aboliese la esclavitud en el 92 y después pudo darle educación y ese reconocimiento. After getting award from America in 1944, we went back to Pakistan, and Iqbal Masih was killed on 16th of April 1992. Después de que le diesen el premio en 1995, sorry. En Boston, volvieron a Pakistán y ahí asesinaron a Iqbal el 16 de abril de 1995. I again repeated, maybe. He went with me to get award in 1994, and we went back to Pakistan, and he was killed on Easter Day, 16th of April 95. Él viajó a Boston y le dieron el premio en 1994. Después del premio volvieron a Pakistán, allí pasó el último año de su vida y en el 95 fue cuando le mataron, un 16 de abril y un día de Pascua. And after killing, I wanted the murderer should be brought to justice, and instead of to give justice, the government and society started fight against me. Dice que su lucha desde el asesinato de Iqbal era que los asesinos fuesen a prisión, se hiciese justicia, pero el gobierno, en vez de intentar eso, el gobierno se volvió contra él y le acusó a él. And I am living in exile, forced exile, since 27 years. But I continue this fight, and I'm very happy that on 23rd of March 2022, he got the highest award, Pakistani award, Sitara Shujaat, Bravery Award. Dice que él ha continuado su lucha y está muy contento porque este 23 de marzo de 2022 le han dado a Iqbal en Pakistán un premio, un reconocimiento y un premio al valor que se llama Sitara-e-Shujaat y es en Pakistán un premio realmente muy importante. 30 years I only fight for Iqbal Masih, that the enemy, his murderer should be exposed and brought to justice. And this 30 years, from 92 to 2022, it was a fight for Iqbal. Dice que desde que liberó a Iqbal en el 92 hasta ahora en el 2022 ha estado luchando por Iqbal y porque la gente que primero abusó y que luego le asesinó, pues que vayan a la justicia. Again, the same procedure was repeated. The government said that I am making story. The press propaganda was that I am lying,
and then in Pakistan and abroad in Europe, that Iqbal Masih's story is not true, and I am making some story to exploit the Iqbal situation. Él fue acusado tanto del gobierno como en los medios de comunicación, y no solamente dentro de Pakistán, sino también en el extranjero, de hacer de mentir, de decir una historia sobre Iqbal, en el fondo para sacar beneficio de la situación de Iqbal. Iqbal family, father, brother, uncle, they mixed with the government, with the mafia, and they were saying that I killed Iqbal. Incluso el padre, el hermano y el tío de Iqbal apoyaron las tesis del gobierno para decir que fue Ehsan quien mató a Iqbal. Only mother was with me. Solo la madre estaba con él. Even just now, he got this award in 23rd of March 2028, and some days ago, his brother, who always opposed, said that Iqbal was not child, he was not killed, and he again repeated on video, on one interview, that I killed Iqbal Masih. And also the sister, whom I brought up when she was about 6-year-old, and she was living in my educational premises, and she also became the part of that. Y es muy triste que el hermano hace poco 2 días, y después del premio, incluso la hermana después de que él la estuviese apoyando y acompañando desde que tenía 6 años y fue educado en una de sus escuelas, han vuelto a repetir en un vídeo que Ehsan era el culpable de la muerte de Iqbal. Actually, it is very difficult to carry the cross of truth, because when you carry it, you will not get support from anywhere. It is only inside your will and your confidence bring you up, and you should go carry your struggle or die. De hecho, es muy difícil cargar con la cruz de la verdad, porque no encuentras apoyo fuera. Tú sí que dentro de ti sí que sabes cuál es la verdad, y a veces tienes que decidir si seguir adelante, o incluso la otra alternativa puede ser morir, pero plantear lo que tienes que plantear. Actually, I'm very much thankful of Spanish society, because 2016 I started to regularly to come and speak here. Even I have been in 3 or 4 island of Canary. I was 21 different provinces of Spain, and due to that today, Iqbal got justice. Otherwise, it was not possible, because the whole world was against me, and even the Western newspaper, they wrote very, very wrong and malicious interviews, and also the California University wrote a book against me that I'm misusing Iqbal Masih. So, but because I was clear in my struggle, I won. I brought them in the court. I won my cases. I also won. I am free from my own country, that I from my high treason case. But still, I am thinking this is the second step I have taken for the elimination of slavery. Dice varias cosas. La primera, que está muy agradecido a la sociedad española. Él ha viajado desde el 2016 por 21 provincias, 4 son las islas, ha estado en 4 islas de Canarias, de las Islas Canarias, y ese apoyo ha sido también para él muy, muy importante, especialmente porque ahora ya sí que se ha resuelto
que su caso le acusaron de alta traición y ya se demostró en la corte inglesa de que esas acusaciones suyas eran falsas, pero al principio tuvo que luchar contra la prensa internacional que le acusaba, incluso la Universidad de California, que escribió un libro donde también le acusaban a él de usar a Iqbal para su propio interés. Entonces, bueno, ya de esos casos todos se han demostrado que han sido falsos, eso ya reconocido, y él vuelve a dar eso, ¿no? Las gracias por la sociedad española que ha ayudado en mucho a mantener viva la figura de Iqbal. I'm very thankful for Canary Island people that they supported me in this struggle very much. When I was in Canaria, I was interviewed by you people, by media, by newspaper. I also met a lot of politicians. And this was the pressure which built on my government that they should accept that the struggle and Iqbal, they were a reality. And due to that, Iqbal got this award. Dice que está muy, muy agradecido, ¿no? Muy especialmente también a la gente de Canarias, que allí visitó asociaciones, distintas organizaciones, políticos, entrevistas en los medios de comunicación, y todo eso ha sido una presión que se ha ejercido contra el gobierno de Pakistán, que se ha visto forzado a reconocer lo que antes no reconocía, que Iqbal era un niño, que era un esclavo. Eso ya lo ha reconocido y le han dado este premio tan importante, ¿no? Gracias a esta presión. Actually, I'm very thankful for Eugenio and Loli, who provide me this chance to come, particularly in whole Spain, the people and the press, they gave me very, very strong help. Dice, en concreto, estoy muy agradecido a Loli y a Eugenio de Encuentro y Solidaridad, que ahí le han apoyado mucho, pero es verdad que en general ha sido la sociedad española la que ha apoyado esta lucha también. Correcto. Now I have one more, because a human being used to be little ambitious. I have one ambition more. Tengo una ambición más. El ser humano a veces es ambicioso, yo tengo una ambición más. Iqbal should be beatification, a process should be started. Because he was a child, he was killed due to activities, but also due to faith. So this activities, my ambition is there that he should get. I met cardinal, I met bishops, I met priests, I went to different churches. So I still think that this struggle should continue, and Papa Francis should listen my request. Dice que él tiene un deseo más, una ambición, ¿no? Que es que Iqbal Masif sea beatificado, porque su muerte fue debida a su lucha y también a su fe. Él ha estado hablando con cardenales, con obispos, ha estado en bastantes iglesias, hablando con bastantes sacerdotes, y espera que el Papa Francisco pueda escuchar y comenzar este proceso de beatificación. I know I'm Muslim. People think that how I can testify Iqbal Masih, because Iqbal Masih was living with me. He was no one knows more than me about him. So I gave my testimony because for me, children are children. They are not Christian, they are Muslim, they are not Hindu, they are not Sikh, they are not Jews, they are children. The children should have pen and children have respect and love. Dice que hay alguna gente que dice que él es musulmán, que cómo va a dar testimonio, pero él da testimonio porque Iqbal ha vivido con él, le ha conocido, y además es que es absurdo, ¿no? Hablar de musulmanes y cristianos, especialmente también hablando de los niños, ¿no? Cuando tenemos que tener cuidado de los niños, da igual que sean judíos, musulmanes, cristianos, son niños, deberían estudiar, deberían ser amados y respetados. So, Iqbal name is clear, but I am struggling still against slavery.
and I am struggling that one day I should go back because my name is not clear. I go back to Pakistan and work and start a university there and a Iqbal Education Center and also schools. Dice que el nombre de Iqbal de alguna manera se ha limpiado, ¿no? Se ha reconocido y se ha clarificado cuál ha sido su papel, pero eso no pasa con Ehsan. Su nombre de alguna manera no ha sido aún reconocido, él no puede volver a su país y él desea y quiere volver a su país porque ahí están varios proyectos, el de comenzar una universidad, el de comenzar el Centro para la Educación de Iqbal Masif, el de continuar con las escuelas. And I am now homeless, countryless, everything, but I'm very proud that my success, my struggle is going to on the success side, and that people started to think about to abolish slavery. And 16th of April, there was Slavery Day. If I go 20 year or 27 years back, no one was accepting. But this time, from Vatican to and other Spanish, particularly Spanish countries, Latin American countries, they have lot of meetings on 16th of April, and I have spoken from Spain. And today and yesterday, I've seen a lot of press has mentioned about this. Dice que el día de Iqbal Masif ya es reconocido muy especialmente en todo el mundo de habla hispana, en España y en muchos otros países iberoamericanos. Él ha seguido de los pasados días, justo después del 16 de abril, muchos artículos reconociendo. Es verdad que él no tiene ni casa ni país al que poder volver, pero también es verdad que su lucha ha tenido éxito, porque hace 27 años nadie reconocía ni siquiera la existencia de esclavitud moderna, y eso ahora se reconoce y se hace eco en la prensa y se habla de ello. I have only one ambition, that children should have pen, every child in the world, and I should go back in my country and continue my struggle and school struggle for Freedom University. Pero la lucha continúa, desde luego cada niño tiene que tener un boli en las manos, no herramientas. También la lucha es que él pueda volver a su país y continuar con las escuelas, con la Universidad para la Libertad. I have no regret. I am very happy. This sacrifices for me nothing. But the success which I got it, this is great. So no se arrepiente. I need help that my struggle should continue and I should go back to my country. Dice que él no se arrepiente de la vida que ha llevado, a pesar de todas las dificultades. Él está contento, él está satisfecho. Él considera que ha hecho lo que tenía que hacer y necesita ayuda también. Él necesita ayuda para la lucha de acabar de abolir definitivamente la esclavitud y de poder volver también a su país. Ehsan, te has adelantado a todas las preguntas. Creo que sos uno de los grandes profetas de nuestro tiempo, que está encarnando esa lucha, esa cruz que tanto te cuesta llevar, que dijiste, y nomás me queda decirte si pudieras dar un mensaje a toda la gente que nos escucha y que nos va a escuchar, un mensaje tuyo en nombre de todos los Iqbal Masif que aún están en esa situación de esclavitud. I request press, I request politicians, I request churches, and I request Papa, they should give more attention to eliminate child labor and spread pen for the people who have no education, and no child should be
be slave in the world, because like Jesus Christ said that children should be loved, and until children will not be free, children not be loved, and we cannot control the wars, we cannot bring the peace. For peace, children should be loved and children should be freed. Él le pide a la prensa, a los políticos, a los gobernantes, al Papa Francisco, pide que se dé más atención y más energía y más cuidado para que ningún niño sea esclavo. Jesús también lanzó este mensaje: los niños deben ser amados y no lo son muchas veces, y deben serlo. Los niños necesitan un bolígrafo, no necesitan ninguna otra herramienta. Realmente ese amor a la infancia, ese cuidado a la infancia es la única que nos va a permitir traer paz y justicia. No a la guerra contra los niños, como dice el mensaje, y de nuestra parte vuelvo a decirte, Sam, Nuria, muchísimas gracias por este tiempo que nos han entregado, y yo creo que los buenos somos más, y este señor Etzan Huracán es uno de nuestros líderes que llevan la paz y el amor en el mundo. Muchísimas gracias de parte de todos. Thank you very much. Regard to Canarian people. Thank Un you. abrazo para todos los canarios. Muchas gracias de mi parte. I have one slogan. Él tiene un eslogan. We are free. 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 Ese eslogan, somos libres. Muchísimas gracias a Ulaján, a Nuria, a Yumi, a la Casa de Emaús, a Encuentro y Solidaridad, al Patio de las Culturas, al Centro Loyola en Canarias, a Radio ECA, y a todos y a todas ustedes que nos están escuchando. Espero que esta noche todos miren a las estrellas y piensen en todos los niños que siguen atrapados en esa esclavitud en la que todos, si nos unimos, podemos conseguir la liberación. Nos vemos en la próxima cita del Aula Cultural Loyola ECA, y como dijo Iván Masí, we are free. We are free. Thank you. Hasta luego. Gracias. Pero hay niños que no tienen a su papá, viven en el olvido de esta sociedad, trabajan noche y día hasta no poder más, debemos protegerles. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol, hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Aula Cultural Loyola ECA. Un espacio de encuentro que va contigo.